12 versículos es el tema, hermanos, de un miembro tan peligroso que nosotros tenemos. Miren, quizás todo nuestro cuerpo puede ser peligroso porque tenemos unas manos, hermanos, que muchas veces se han prestado, ¿verdad?, para querer dar un puñetazo. Tenemos, hermanos, unas extremidades que muchas veces han querido soltar una voladora, pero tenemos un miembro tan escondido, un miembro, hermanos, que ni siquiera se ve casi, pero que dice la palabra de Dios que es un miembro capaz de destruir todo lo que existe. Un miembro que tiene una gran capacidad, tanto así, de poder matar con solo mover ese miembro. Miren, qué tremendo. Entonces, el apóstol Santiago, cuando habla acerca de los hermanos que quieren servirle al Señor haciéndose maestros, cuando dice maestros, se está refiriendo a personas que enseñan la palabra de Dios. Está diciendo, tengan cuidado, porque con esa lengua que ustedes tienen, hermanos, como pueden bendecir, también pueden hablar cosas que no deben de hablar. Entonces, es aquí donde nosotros, como ministros de Dios, debemos de tener un grande cuidado, porque dice que en el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Fíjense que el apóstol Santiago se está incluyendo cuando dice porque todos ofendemos, o sea, está hablándolo incluyéndose él. Es decir, hermanos, de que Santiago está consciente de que somos imperfectos, de que ese miembro que nosotros tenemos, llamado lengua, hermano, es una lucha que vamos a tener con ese miembro, y una lucha, hermano, que lastimosamente no vamos a poder remediarlo hasta que seamos perfectos, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora, no quiero justificar el hecho de que, hermano, nosotros vamos a usar mal la lengua y vamos a escudarnos en que Santiago también lo hacía. No, dice porque todos ofendemos muchas veces. O sea, lo que está diciendo, hermanos, que todos estamos dentro de la misma naturaleza caída en el cuerpo. Es decir, de que somos víctimas de un cuerpo, hermanos, que nos arrastra con sus concupiscencias, pero que, hermanos, la lengua es un miembro tan pequeño que es difícil de dominarlo. Cuando nosotros hemos sentido ya, se nos salió la palabra. Cuando venimos a reaccionar, ya hablamos. Y lastimosamente, nosotros somos, hermanos, ¿cómo le pudiera decir? Somos víctimas muchas veces de lo que ya hemos hablado. Miren, cuando no hemos hablado, todavía somos dueños de las palabras que nosotros tenemos. Todavía nosotros somos dueños, porque esas palabras todavía nosotros podemos decidir si hablarlas, decirlas o no. Pero cuando ya las hemos soltado, ya no somos dueños de esas palabras. Hoy pasamos a ser, hermanos, víctimas de esas palabras, porque una palabra mal dicha puede ser para perjudicarnos nosotros mismos, o en el peor de los casos, para perjudicar a otros. Así es que, hermanos, a través de la palabra nos damos cuenta de la importancia que tiene que nosotros cuidemos nuestra manera de hablar, que no seamos impulsivos, sino que antes de hablar pensemos, ¿verdad?, qué es lo que vamos a hablar. Dice en el versículo 3 aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El ejemplo que Santiago nos está dando de un caballo, hermano, de un caballo es una bestia, ¿verdad? Un caballo es un animal que media vez esté suelto y esté cargado de energía y esté, como decimos en buen salvadoreño, estresado, ese animal es indomable. Ese animal, ¿quién lo detiene? Yo no sé si usted se ha subido a caballo alguna vez, hermano. ¿Ha tenido alguna experiencia de domar caballos?
hermano no, pero sí me botaron. No botaba. Son animales, hermanos, extremadamente difíciles de dominar. Ahora, hay personas que tienen habilidad, por supuesto, pero aquí la palabra de Dios nos enseña, y la experiencia de quienes, hermanos, han tenido esta clase de animales, habla de que cuando le ponen ese freno al caballo en la boca, lo hace con la intención de que esté, hermanos, manipulable a través de una rienda, ¿verdad? Entonces, con esas riendas, el que monta o el que dirige al caballo lo manipula para que el caballo pare, para que camine, para que corra, para que se eche. No sé qué más funciones tendrá esa prenda que le ponen al caballo, pero lo cierto es que ese freno es capaz de dominar a esa bestia. Se llama Freno. O sea, pegar los dos lazos de encima. O sea, cuando usted se baja del caballo, digamos, en la montura tiene un volado, como que hay cabecita. Ahí lo agarra y lo da como apretado y lo da como... Ese es el freno del caballo. Entonces, Santiago nos pone un ejemplo, miren, que al caballo lo podemos dominar si le ponemos el freno. Y dice más, dice en el verso 4, que las naves, refiriéndose a esos grandes barcos, ¿verdad? Dice, mire, dice que llevados por impetuosas tempestades, es decir, hermano, que cuando esos barcos van en alta mar y se vienen aquellos grandes huracanes, aquellas grandes tempestades, aquellas grandes lluvias, hermano, esos barcos son propensos a que esos vientos o esos huracanes los empujen. Y si esos barcos no tuvieran un timón para que alguien los vaya dirigiendo en la, como dijera, en el trazo que ellos llevan, ¿verdad? En el destino, en el camino que ellos quieren llevar en el mar, hermano, si no tuvieran ese timón, dice la palabra que estos barcos fueran a la deriva, sin control, pero que estas naves, estas grandes naves, tienen un pequeño artículo llamado timón, y ese timón, siendo tan pequeño, es capaz de controlar esa enorme nave. ¿Qué ejemplo el que Santiago nos pone? Porque miren, nosotros cuando estamos en la tempestad, cuando vienen los huracanes, cuando viene la adversidad, cuando el enemigo se levanta, hermano, no tenemos timón, ¿verdad? Soltamos la lengua y nos destapamos. ¡Qué tremendo! Pero Santiago dice aquí que esos barcos son dirigidos por un pequeño miembro que se llama el timón. Ahora, dice aquí en el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Mire, la lengua, aquí Santiago la compara en dos sentidos. La compara, hermanos, en el sentido que puede destruir, que puede dañar, y también la compara en el sentido, hermanos, de que si es controlada la lengua, hermanos, puede provocar mucho bien. Entonces, dice aquí que una pequeña chica, he estado viendo en las noticias de que en Estados Unidos y en otros países, hermanos, han habido unos enormes incendios de bosques, a tal grado que han tenido que evacuar a miles de personas, ¿verdad? Pero ¿cómo comenzó ese incendio? A través de algo tan insignificante. A veces hemos sabido de que los bomberos, señores que trabajan en los bomberos, dicen una colilla de cigarro puede ser suficiente para que caiga en la maleza seca, y esta colilla con una pequeña brasa hace el fuego en un
pedacito de monte seco, y ese monte seco se va creciendo, y cuando venimos a ver, se está quemando todo el bosque. Entonces, así es la lengua. Así como la chispa de fuego tan pequeña, pero puede provocar un enorme incendio. De esa misma manera el apóstol Santiago está comparando a la lengua, porque la lengua, siendo tan pequeña, es capaz de incendiar un gran bosque. Por eso es de que cuando se oyen escándalos, ¿verdad? Cuando se oyen noticias, hermanos, le voy a decir así, cuando se oyen chismes, ¿por qué ha sido provocado el chisme? Por una lengua, ¿verdad?, que soltó lo que sus ojos vieron, por una lengua que no pudo controlarse. Miren, han habido, hermanos, hasta muertes por una lengua que a veces pudo hablar la verdad, pudo hablar algo que no era, pero que habló y provocó una muerte. Y a veces no es una, a veces son muchas muertes. Entonces el apóstol Santiago nos está hablando, hermanos, de que la fe se demuestra cuando nosotros podemos dominar nuestra lengua. Mire qué tema tan tremendo, ¿verdad? Porque así como Santiago se sintió identificado y se involucró, y él estaba consciente de que él en este punto, hermanos, fallaba, así también hoy en día todos fallamos. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos soltado la lengua y hemos hablado a veces grosería. Dice la palabra de Dios allá en Lucas, el Señor Jesús hablando en Mateo, dice que las expresiones de las personas ilustran es lo que va a hablar la lengua. Ahora, podrá decir alguien entonces, hermano, lo mejor es callarnos y no hablar nada. Difícilmente, ¿verdad? No vamos a andar mudos todo el tiempo. Tenemos que expresarnos. Miren, hay una gran lucha, porque, hermanos, todo el mundo quiere hablar, y al que no se le deja hablar se enoja. Yo no sé si usted ha oído en alguna oportunidad que dice: hey, préstame la guitarra vos, cuando vos querés hablar. Porque todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Fíjense que el tema de la libertad de expresión, hermanos, es un tema mundial. Y este tema de la libertad de expresión hoy en día está provocando, hermanos, grandes conflictos. ¿Por qué? Porque a través de la libertad de expresión muchos quieren, hermanos, manifestar lo que sienten ellos, lo que están padeciendo, lo que no les parece. Pero todo esto, hermanos, que estas personas expresan pueden ser sus derechos, y pueden ser que tengan como dijera, que tengan razón de querer expresar, porque tal vez son víctimas. Pero, hermanos, lamentablemente también hay personas que luchan porque no haya libertad de expresión, porque a través de la libertad de expresión muchas veces se delata a otro grupo. Entonces, este es un conflicto, lo de la libertad de expresión, porque a través de la libertad de expresión, hermanos, cada quien expresa lo que siente, lo que le conviene, pero muchas veces esa libertad de expresión va a ofender o va, hermanos, a perjudicar a otras personas. Miren, no vamos a ir tan lejos, pero muchas veces hasta dentro del matrimonio sucede. Ah, no, si yo tengo derecho a hablar,
Es que yo tengo que poner en la mesa lo que es, Cierto. lo que siento, lo que debe de ser. Pero muchas veces No lo deja. hacemos o lo decimos porque estamos pensando en nosotros mismos. Pero es ahí donde el apóstol Santiago nos enseña, hermanos, de que no vamos a quedarnos callados, ¿verdad? Tenemos que usar la lengua, pero que así como hay un freno que se le pone al caballo y que dice que es dirigido por las riendas, lo que el hermano decía, ¿verdad? Le ponen una cosa de hierro y es dirigido por unas pistas, no vamos a hablar, es por unos lazos. Entonces, esas riendas son las que dominan la boca del caballo, y con dominar la boca del caballo, ya este animal se queda quieto. Con el caso del barco, con ese timón domina la dirección del barco. Entonces, de la misma manera, hermanos, funciona en la vida del creyente. Miren, al caballo no le van a quitar el problema yéndolo a encerrar al establo. No, para eso está el freno, para poderlo manipular. El barco se necesita para transportar mercadería, para llevar personas. Entonces, cuando viene una fuerte tempestad, hermano, no van a ir a guardar el barco allá al puerto, no. Para eso tiene el timón. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando se necesita, hermanos, que nuestra lengua sea, hermanos, dirigida para no hablar cosas que no deben de ser, necesitamos la rienda del Espíritu Santo. Necesitamos el timón que da la dirección del Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, no nos quedemos mudos, sino que podamos hablar, pero que en nuestra expresión no podamos ofender a nadie, no podamos dañar a nadie, sino que en nuestra expresión podamos simplemente decir las cosas con el respeto que los demás se merecen. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y voy a ir avanzando cuando dice que porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Qué tremendo! El hombre ha aprendido, hermanos, a dominar las bestias. Veía hace poco de que en los circos, para poder, hermanos, domar a un león, adoptan como cachorros a los leoncillos. Y empieza aquel domador de animales desde pequeñitos a jugar con ellos. Y bueno, es una vida con esos animalitos, para que cuando estos animales lleguen a adultos, ellos puedan respetar a esa persona que les da de comer, con la que juegan. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el ser humano ha podido domar a las bestias. Hay otro caso que me llamaba la atención, y es de una muchacha que sale en videos donde anda jugando en una piscina con un delfín, creo, con una ballena, ¿verdad? Y se ve que la ballena la levanta y la vuelve a dejar caer y anda jugando. O sea, algo insólito, porque, hermano, jugar con una bestia del mar, o sea, de esta índole, no cualquiera, ¿verdad? Pero me imagino que esta persona que adiestró a esta ballena, creo que lo hizo cuando este animalito era un bebé, era un animal inofensivo, y cuando llegó a su vida adulta, este animal conocía perfectamente a esa persona. Entonces, por eso dice la palabra que el hombre es capaz de domar a la bestia. Pero mire qué tremendo, que la lengua no la podemos dominar. Qué verdad tan maravillosa del Señor, porque yo creo que todos experimentamos esto. Nadie puede decir, no, hermano, yo puedo controlar mi lengua. Si todos nos soltamos de un momento a otro.
Entonces, Santiago lo que nos está queriendo enseñar, hermanos, es de que nuestra fe va a ser evidente cuando nosotros podamos dominar la lengua. Miren, ¿cuántas veces hemos estado en conflicto nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido que tener una confrontación con alguna persona? Y lastimosamente hemos usado expresiones que no son acordes a un hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez estamos con una persona inconversa y cuando nosotros usamos palabras incorrectas para esta confrontación, para alegar o para defendernos, usamos frases que son incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas dicen, menos mal que es evangélico, ¿verdad? Y dice que es hijo de Dios, y empieza la gente a poner argumentos. ¿Saben por qué? Porque con nuestra lengua no demostramos que tenemos fe. Por eso la palabra de Dios dice que la fe, hermano, tiene evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de la fe? Las buenas obras. Y parte de las buenas obras es, hermano, que usted y yo controlemos nuestra lengua. Amén. Amén. Así es que el hombre ha podido dominar todo, pero menos la lengua. Dice una historia, con esto voy terminando, pero hay una historia de alguien que dice que iba pasando y hasta de perder un miembro de su cuerpo por tal de salvar su integridad física. Pero que a alguien se le vaya a ocurrir cortarse la lengua para no pecar, hermano, eso no lo hemos visto, ¿verdad? Eso no ha sucedido con nadie. Yo no me he dado cuenta de alguien que haya tenido, hermano, el valor de sacarse la lengua y cortársela y decir, me la voy a cortar porque no quiero ofender a nadie. Nadie lo ha hecho. ¿Se acuerda que el Señor dijo, si tu ojo te da ocasión de pecar, sácatelo? ¿Y quién lo ha hecho? Nadie, ¿verdad? Entonces, de igual manera, la lengua. Todos hemos podido dominar las bestias. Hemos podido dominar, hermano, las aves, la serpiente y toda bestia de la naturaleza humana. Pero la gran bestia, tan chiquita que teníamos adentro de la boca, esa no la hemos podido dominar. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque lamentablemente tenemos una sola lengua. Y con esta lengua nosotros hemos sido llamados para alabar y para adorar a Dios. Y digo lamentablemente, porque esta lengua, hermanos, así como la usamos para alabar y adorar al Señor, muchas veces la usamos de mal manera, para maldecir a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios en el verso 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y lo peor es esto, mire, que están hechos a la semejanza de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros nos llenamos de alabanza y de aleluya a Dios, y al hombre lo vemos como insignificante a nuestro prójimo, cuando dice la palabra que el hombre, que el ser humano es la semejanza de Dios. Es decir, que así como Dios se merece el respeto, así también el que tenemos a la par se merece el respeto, ¿verdad? Pero lamentablemente a nosotros se nos olvida, y cuando venimos a sentir nos hemos soltado. Alguien por ahí usó esta expresión y dijo de la siguiente manera: todos los domingos canta como ángel, pero toda la semana habla como demonio. Hay personas. Todos los domingos Todos los predica como domingos ángel canta como y ángel, predica como pero ángel. toda la semana habla como demonio. Porque hay personas que en la congregación, hermano, si parecen angelitos. Miren, yo al hermano lo veo bien santo, solo Dios lo conoce. De a mí me ve aquí, hermano, hasta como con alita, ¿verdad? Pero solo Dios sabe quiénes somos nosotros. Entonces, esta persona que usó esta expresión tiene razón. Porque cuántas veces nosotros hemos visto personas, hermanos, que en la iglesia están como que no quiebran un plato, ¿verdad? Como santos, Pero son en la demonios. casa, hermanos, son un terremoto completo. En la calle, hermano, ¿quién puede saber que es un hijo de Dios si lo que se le nota es otra cosa? Vienes ahí donde con la ayuda del Señor quiere el Espíritu Santo que nosotros aprendamos de su palabra, y que al conocer la palabra de Dios nosotros procuremos no ser las mismas personas. Dice en el verso 10 que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. Entonces, cuando dice no debe de ser así, quiere decir que podemos irlo superando. No, quizás, hermano, nunca vamos a poder dominar la lengua, porque ya está escrito que no hay nadie que lo pueda hacer. Todos, lamentablemente, tenemos este defecto, pero todos los que queremos dejarnos ayudar por el Espíritu Santo, podemos ser mejores cada día. Podemos dar frutos, hermanos, de que tenemos una fe genuina, que tenemos una verdadera fe en el Hijo de Dios. Y esta fe que tenemos en el Hijo de Dios es la que nos hace diferentes a todo el mundo. Miren, nosotros aquí, hermanos, somos y nos llamamos cristianos, y vamos a hacerlo también en la calle, y lo vamos a hacer en la casa, en el trabajo y en todo lugar. Dice la palabra de Dios, verso 11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? De ninguna manera, ¿verdad? Hasta en los chorros del agua, todo el agua cae del mismo sabor, del mismo color y con la misma tierra, por todos lados. Entonces, no le va a dar el chorro del agua, ¿verdad? No le va a dar horchata y le va a dar agua natural, no. Da solamente agua y no da nada más. Entonces, así es en la vida del ser humano. No puede dar dos caras, ¿verdad? No puede dar dos estilos de vida. El creyente o es creyente o es diablo. El creyente o es creyente o no es creyente. El Hijo de Dios o es Hijo de Dios, y dijo el Señor Jesús, o es hijo del otro. El Hijo de Dios o es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Entonces, ahí es aquí donde la palabra de Dios dice que una fuente no puede echar agua. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? De ninguna manera. Y otro ejemplo que pone Santiago: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Miren, voy a terminar con esto, un ejemplo. Pero
ponerle, hermano, un rótulo a un palito le voy a decir a un arbolito o palito, no sé qué son, de higuera. Le podemos poner una viñeta en la que diga ahí olivo. Cuando uno va a los viveros, ¿verdad? Están seleccionados. Por aquí están los almendros, allá están los palitos de naranja, aquí están los de limón. Y a todos le ponen una viñeta de qué es el palito. Porque hay palitos que se parecen. El de naranja con el de mandarina puede ser que se parezcan. Hay palitos que tienen similitud con otro fruto, ¿verdad? Por esa razón les ponen una viñeta de qué son esos arbolitos cuando están en el vivero. Entonces, hermano, a un higuero le pueden poner un rotulito, una viñeta que diga que es olivo. Y alguien puede llegar al vivero y se lleva esa higuera pensando que es olivo porque en la viñeta decía que es olivo. Lo lleva a su casa, lo siembra en el patio y a la vuelta del tiempo que tiene que dar frutos, se va a dar cuenta que era una higuera. ¿Pero qué pasó? Y decía que era un olivo, pero no dio olivas, sino que era una higuera. ¿Qué es lo que pasó? Que aunque le pongan el nombre que es creyente, pero si no es creyente, hermano, es un inconverso. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, en este verso que podemos leer en el verso 12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Mire, otro ejemplo. Puede cortar una higuera que parezca un olivo, y eso no la convertirá en olivo. Puede tratar a una higuera como un olivo, pero eso tampoco la va a convertir en un olivo. Mire, la gente puede estar en la congregación y la palabra de Dios puede ser, hermano, el mejor predicador, la mejor enseñanza, pero si no es hijo de Dios, esta palabra, como dijo alguien por ahí, le entró por un oído y le salió por otro y no produjo, no hizo nada, no produjo nada. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Dice otro ejemplo aquí, que puedes poner, hermano, la higuera en medio, hermanos, de cientos de palitos de olivo, y eso va a hacer que esa higuera sea un olivo. No, ¿verdad? No, va a seguir siendo higuera. Lo mismo es en la vida del creyente. Podemos estar en medio de millares de aleluyas, pero si no hemos nacido de nuevo, seguimos siendo los mundanos de siempre. Entonces dice, puedes trasplantar la higuera hasta el monte de los olivos, y eso lo va a convertir en olivo. Sigue siendo higuera. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros no hemos nacido de nuevo, difícilmente vamos a dar frutos de la fe que decimos que tenemos. La fe se demuestra, como Santiago dijo anteriormente, por las buenas obras. Y también la fe se demuestra porque nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, controlar nuestra lengua, que es un miembro difícil, pero que con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Amén. Y amén. Póngase sobre su pieza. Noche, queremos orar, darle gracias a Dios, porque mire qué lindo es esto.